Se apareció a los 12 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a lo que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Hasta ahí la palabra del Señor. ¿Cuántos me siguen? ¿Me siguen? Amén. Bien. Queridos hermanos, hoy en día el enemigo, cuando hablo de enemigo me refiero a Satanás, el diablo. El enemigo prácticamente ha silenciado a la iglesia. ¿Cómo es eso? Queridos hermanos, el enemigo ha silenciado a la iglesia usando el conformismo, usando los temores al que dirán, la vergüenza al ser rechazados, tan solo por testificar de Jesús nuestro Salvador. Queridos hermanos, muchos de nosotros, cuando hemos estado en el primer amor, le hablábamos de todos, de Jesús. Contábamos nuestra experiencia, contábamos lo que Jesús había hecho en nuestras vidas, y siempre aparecía alguien delante nuestro, y como que teníamos palabras, no argumentos, sino palabras en la cual nosotros podíamos presentar a Jesucristo. Pero de ese tiempo al de ahora, hablo de la iglesia general, queridos hermanos, como que aparecieron cosas delante nuestra, como que cosas que tienen que ver con nuestra persona, cosas personales, cosas que muchas veces han sido como una distracción para nosotros, y hemos callado la boca. Queridos hermanos, la iglesia cayó en el error de hablar más de lo que pasa en la iglesia de lo que se tendría que hablar de Cristo. O sea, el creyente, el nacido de nuevo, llegó a un punto donde comete un gravísimo error de hablar de la iglesia como institución y no hablar de Cristo. Y lo que nosotros tenemos que volver a hacer es hablar de Jesús, porque la iglesia no cambia como institución. El que cambia las vidas es Jesucristo. Si bien nosotros tenemos que presentar a las personas que quizás no conocen a Dios, que quizás se les ha hablado muchas veces, pero nunca han podido entender lo que es Jesús, o quizás a las personas que por un tiempo siguieron a Jesús, pero después se desviaron y se dedicaron más a suplir sus cosas personales, o sus deleites, o sus placeres que la vida por ahí les ofrece. Queridos hermanos, el gran ejemplo como iglesia que nosotros tenemos está en el libro de los Hechos, capítulo 4, verso 33, que dice: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Queridos hermanos, aquí tenemos un ejemplo de que los apóstoles, cuando les tocaba predicar del Evangelio, ellos no hablaban de la institución, ellos no hablaban de quizás el confort o la tranquilidad que ellos podían tener. Ellos predicaban de la resurrección de Jesucristo. Corintios nos dice que sin resurrección, ya en vana es nuestra fe. Si Jesús no hubiera resucitado, es por demás que nosotros hablemos de Cristo. ¿Por qué? Porque sabemos que por la historia se han levantado muchos hombres que quizás han hecho algo bueno por la sociedad, quizás han dejado un legado, ¿no?, a este mundo, pero ellos murieron, y ellos no han resucitado. Si conocieron a Jesús, seguramente están con Él. Si no lo conocieron o no lo aceptaron, seguramente están perdidos en ese lugar donde dice que el gusano no muere, donde dice que es el crujir de dientes, que es el infierno. Queridos hermanos, pero el único que murió y resucitó y hoy está a la diestra de nuestro Padre Celestial se llama Jesucristo. Él es el único que cambia a la persona, Él es el único que transforma, Él es el único que puede sanar el corazón herido. No hay otra persona, no hay pastor, no hay ningún ministerio que pueda hacerlo. Dios a través de esos ministerios lo hace. Dios a través de tu vida lo puede hacer. Queridos hermanos, pero yo quiero, conforme a lo que hemos leído, quiero enseñarte tres cosas. Primero, Jesús empieza diciéndole a los que estaban reunidos en ese momento. Primero, la palabra del Señor dice que lo reprochó. ¿Por qué? Porque habían caído en la incredulidad y se habían olvidado de lo que Jesús les había dicho. Se habían olvidado de lo que los profetas habían profetizado sobre lo que iba a pasar con Jesús.
Por eso que Él les reprocha y les señala su incredulidad. Pero después le da una comitiva, le da una comisión. Por eso que el título de nuestro mensaje es la gran comisión. Primero, Él le dice en el versículo 15 del capítulo 16 de Marcos, le dice: id por todo el mundo y predicar el Evangelio. Sabemos que el Evangelio son buenas noticias. ¿Ya? Y las buenas noticias, Jesús cuando estuvo en esta tierra, Él predicaba sobre el reino de Dios. Él traía una buena noticia a la sociedad o a la gente de aquel tiempo. Y hasta hoy lo sigue haciendo. Queridos hermanos, nosotros nos hemos topado con gente que la está pasando mal. Quizás económicamente, quizás en la salud, quizás en la familia. Vemos a veces que las familias están por romperse, vemos a veces que los matrimonios están por separarse o están separados. Y esas personas están buscando un mensaje diferente, esas personas están esperando que alguien les diga lo contrario. ¿Por qué? Porque cuando hay un conflicto o hay un problema en un matrimonio, que ese hermano no se le duerma, oiga, cuando hay eso en un matrimonio, el primer consejo que viene es: divórciate. Ese hombre no va a cambiar, esa mujer no va a cambiar. Y a veces la gente ya está harta de escuchar siempre lo mismo. Papá o mamá le dice a la hija o al hijo: sepárate. Y así comienza a seguir por generación. ¿Por qué? Porque hay un conflicto y lo primero que hacen es, como se dice, cortar por la vía más fácil. Nos separamos y punto. Queridos hermanos, pero no sabemos de que el enemigo no va por ese hombre o por esa mujer. El enemigo va por la criatura que está en el medio. La Biblia dice que vino para matar, robar y destruir. Queridos hermanos, esa gente está necesitando un mensaje diferente. Un mensaje donde puedan escuchar decir que no todo está perdido, que Jesús puede restaurar tu matrimonio, que Jesús puede cambiar tu vida, que Jesús puede sanar tu cuerpo, que Jesús puede proveer lo que tú estás necesitando. Queridos hermanos, Jesús le dice a la gente, a los discípulos que estaban con Él, le dice: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. No dice género exclusivamente, no dice anciano, hombre, mujer o niño o bebé. Dice a toda criatura, a todo ser viviente, id y predicar el Evangelio. Querido hermano, la palabra ir implica un mandato, una orden, un mandamiento. Y eso, queridos hermanos, se tiene que obedecer. ¿Cuántos de nosotros en esta semana le hemos hablado a alguien de Cristo? Seguramente a nadie. ¿Por qué? Porque quizás estamos tan ocupados en otras cosas que tengo que conseguir para pagar, que tengo que sanar mi cuerpo. He escuchado a muchas personas decirme: estoy esperando que Dios me sane para después poderle hablar a otros que Jesús es el sanador. Queridos hermanos, cuando Jesús no está esperando de que tú estés sano para poderle hablar a otros, sino que Él está esperando que tú puedas abrir tu boca y hablar de lo que Él puede hacer. Queridos hermanos, la obediencia trae la bendición. Cuando Él dice ir y predicar el Evangelio, Él te está diciendo: tú que me sigues, tú que crees en mí, tú el cual me has conocido en una situación muy difícil, y de esa situación difícil yo te he sacado, pues yo te digo: háblale a otros de mí, háblale a otros del Evangelio, háblale a otros del reino. Queridos hermanos, y cuando tú obedeces esa comisión, cuando tú obedeces ese mandato, la Biblia nos dice que vendrá bendición para nosotros. ¿Cuántos quieren ser bendecidos por Dios? Queridos hermanos, tenemos que obedecer. Miren lo que dice Deuteronomio, capítulo 28, verso 2. Si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. No dice un día, 2 días, dice siempre. O sea, si tú en casa después lees todo ese capítulo, te vas a dar cuenta que de todas las bendiciones que Dios le promete a su pueblo, pero le dice, como decimos, una promesa condicionada: tú quieres esto, obedece. ¿Cuántas veces le hemos dicho a nuestros hijos: tú quieres la bicicleta, sácate buenas notas? Y el hijo ahí tratando de estudiar y sacar buenas notas, ¿para qué? Para que él pueda recibir lo que el papá le ha prometido. Queridos hermanos, Dios muchas veces nos dice: quiero que hagas esto y yo te voy a bendecir. Pero a veces la iglesia quiere la bendición, pero no quiere obedecer lo que Dios le ha pedido. Entonces te digo, la obediencia trae bendición, queridos hermanos. Hace un tiempo atrás, creo que el domingo pasado lo dije, vamos a decir el jueves, en uno de mis visitas de Argentina a Perú, creo que fue el primer viaje que vine por tierra, porque no pude conseguir a tiempo mi boleto de avión. Me acuerdo que me vine con lo justo y lo necesario. Y en el trayecto me venía hablándole a un muchacho que estaba apartado.
le venía predicando. Son casi 3 días de viaje de Argentina por tierra hasta aquí. O sea, ustedes imagínense, los 3 días hablándole de Jesucristo, que tenía que volver al camino, que Dios lo iba a bendecir. Y el chico aceptó a Jesús, se reconcilió con él. Después él tenía que continuar su viaje hasta Trujillo. Yo, porque estuve aquí en Argentina, estuve aquí en Perú, Dios proveyó lo que pude necesitar. Y cuando yo vuelvo a Argentina, pensando de que iba a tener un saldo, creo que 300 pesos en aquel tiempo, dije, bueno, con eso al menos me voy a aguantar unos días y después ya me prestaré de algo, como para esperar hasta la fecha que me toca cobrar. Oiga, y en el viaje me encuentro con otro, el que estaba sentado a mi lado, era una persona que la familia iba a la iglesia, pero él nunca fue a una iglesia, un chico más o menos de mi edad. Y todo el viaje me la pasé hablándole del Señor. Y le decía al Señor, el tipo me decía, pero estoy endeudado, y me pasa esto, y me pasa el otro. Yo estaba igual que él. No tenía ni como para comprarme un sándwich. Pero le decía, el Dios que yo tengo es un Dios que provee. El Dios que yo tengo es un Dios que se preocupa por sus hijos. Y cuando llego a Jujuy, que está casi cerca a Chile, le digo, voy al cajero a ver si saco algo y así comemos algo. Cuando voy al cajero no tenía lo que yo pensaba que tenía. A mí en ese tiempo me pagaban algo de 1.800 pesos por quincena. Y yo supuestamente me tenía que depositar esa cantidad por mis vacaciones. Esos 1.800 yo aquí los había retirado y no fue la cantidad de 1.800, sino solo creo que fue 400 soles en aquel tiempo. Entonces yo supuse que por ahí me iban a quedar 200 o 300 pesos. Cuando yo veo la tarjeta en el cajero, y primero dije, voy a ver mi saldo. Y cuando veo mi saldo tenía 1.900 pesos. Yo casi me voy para atrás. Si no había una puerta de vidrio, me caía de espalda. Porque Dios me sorprendió de una manera. Y en ese momento yo pude entender que Dios te bendice cuando tú te ocupas de sus cosas. Queridos hermanos, ese día me acuerdo que me compré el desayuno. Le llevé el desayuno al muchacho y le dije, te dije que el Dios que yo tengo es un Dios que se preocupa por sus hijos. Aquí está la respuesta de lo que Dios hace con sus hijos. Queridos hermanos, nosotros tenemos que entender que la obediencia trae bendición. Oiga, Él nos da las herramientas necesarias para hacer el trabajo. Por ahí a veces uno dice, sí, pero yo no tengo la elocuencia de mi pastor. Yo no tengo el conocimiento de la Biblia. Claro, el pastor dice el Instituto Bíblico, estuvo 8 años estudiando. Para él es fácil poder predicar la palabra. Queridos hermanos, hace mucho tiempo escuché que en Colombia había una anciana que por la edad ya no podía leer, porque se estaba quedando corta de vista. Pero ella dice que caminaba y se metía en los barrios con una Biblia grande. En los barrios que eran picantes, ella se metía. Y a veces los muchachos le decían, hijita, ¿qué haces acá? ¿No ves que este barrio es peligroso, te puede pasar algo? Y ella decía, hijo, yo ya tengo una edad avanzada. He vivido tanto que te puedo decir que no le tengo miedo a lo que me pueda pasar. Si me muero, dice, me voy con Dios. Pero tú, si te mueres, ¿sabes a dónde irás? Y los muchachos, por respeto, le escuchaban a la anciana. Y la anciana decía, mira, yo quiero leer algo, pero no veo tan bien. ¿Me lo puedes leer? Bueno, a ver, dime, ¿qué te leo? Léeme Juan 3:16. Y todos sabemos que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único hijo unigénito para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el hombre le decía, ya está. Y le decían, bueno, eso es lo que Dios te ofrece a ti. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Pero si tú no te arrepientes, jamás tendrás esa vida eterna. Y de esa manera, esta mujer anciana predicaba el Evangelio. Queridos hermanos, no hay alguna excusa en nosotros para no hablarle a otro que Cristo. Queridos hermanos, Él nos da las herramientas necesarias para hacer el trabajo. Todos somos padres y hemos tenido hijos cuando han empezado el año escolar, cuando han empezado el kinder, cuando han empezado el jardín, la primaria y la secundaria. Y creo que como buenos padres responsables, antes de que él vaya al colegio, le comprábamos los útiles, o si no podíamos comprarle todo, al menos lo básico, y le decíamos, aquí está tu cuaderno, aquí está tu lápiz, aquí está tu borrador, aquí está tu tajador, aquí está tu lápiz, tu lapicero, tus plumones, ve a la escuela y aprende todo lo que el profesor te diga. O usted le decía, mira, ¿sabes qué? Agarra una hoja y un periódico,
Llévate a verificar si en la calle te consigues un lapicero. Y es problema tuyo, tú quieres aprender, no yo. O alguno de ustedes hace así con sus hijos. Creo que de donde sea hacíamos lo posible para comprarle quizás lo necesario o toda la lista que ellos iban a necesitar para el colegio. Y lo enviábamos equipados a nuestros hijos, ¿verdad? Dios, queridos hermanos, hace lo mismo con sus hijos. Él, el primer momento que tú aceptaste a Jesús, vino a morar en ti, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Él hizo algo en ti, Él trajo un renuevo y te dio la habilidad y la capacidad para que tú puedas hablarle a otros. ¿Cuántos tienen lengua? ¿Y para qué usamos la lengua? No, el chisme, no. Él te dio, querido hermano, una boca para que tú hables y te dio 2 oídos para que tú aprendas a escuchar. Queridos hermanos, a veces la persona que necesita quiere hablar, pero el gran problema que tenemos nosotros los cristianos y más los pentecostales, que somos nosotros los que queremos hablar. Por eso Dios nos dio una boca para hablar menos y 2 oídos para escuchar más. Porque a veces hay personas que necesitan desahogar. Y mientras que esas personas comienzan a desahogarse, comienzan a contar sus cosas, en ese momento lo que yo hago es, Señor, dame una palabra para esta mujer, dame una palabra para este hombre. Señor, ¿qué le digo? De repente Dios te pone en el corazón. Ahora, si en tu cabeza está Andrea, si en tu cabeza está Magali TV, si en tu cabeza está el campeonato de fútbol de la Liga 1, ¿qué le vas a decir? ¿Qué le vas a aconsejar? Queridos hermanos, tenemos que comer la Escritura, tenemos que rumiarla, tenemos que masticarla. ¿Por qué? Porque va a haber un momento donde el Espíritu Santo va a buscar en ese corazón alguna palabra para ponerle tú que tú puedas soltarla sobre esa vida. Y vas a ver que Dios te va a respaldar cuando tú hables de Él. Dios te va a respaldar cuando tú hables de Él, queridos hermanos. Él te da las herramientas necesarias para hacer el trabajo. El día de ayer estábamos haciendo un simulacro de lo que va a ser la Cruzada de las Buenas Nuevas. Y estaba hablando con uno de los organizadores, el misionero Jim, que se hizo amigo mío ya. Y me hablaba sobre lo que un evangelista amigo me había dicho. A veces nosotros no sabemos qué cosa decirle a la gente. A veces no sabemos cómo predicar. Querido hermano, el hecho de que tú estés en una plataforma o no lo estés, no quiere decir que tú no prediques. Yo puedo predicar desde aquí como puedo predicar al vecino o a la vecina. O puedo predicarle a alguien que esté en la calle, de a pie, en el colectivo donde yo me encuentre. Y este evangelista amigo mío me dice, Elvis, hoy te toca predicar. Yo le dije, no, a mí me tienes que pedir con un mes de anticipación, me tengo que preparar. Y él, ya teniendo años de recorrido en el evangelio, dice, no, Elvis, me dice, Elvis, esto es fácil. Tú solamente tienes que hablar de la persona que tú amas. Si tú amas a Cristo, la palabra va a fluir. Si yo te pregunto, oye, ¿me puedes hablar de tu esposa? ¿Qué me vas a decir? No, esperame un mes, me preparo y te hablo bien de mi esposa. No, tú me vas a hablar de tu esposa porque tú amas a tu esposa, tú la conoces a tu esposa. Y eso es lo que te digo a ti, iglesia. Nosotros tenemos que hablar de la persona que es Jesucristo, a la cual nosotros amamos. ¿Cuántos aman a Jesús aquí? Amén. Entonces tiene que ser fácil poder hablar de Él. Queridos hermanos, no me viene serio, uy, estás enojado, no estoy enojado. No me han conocido, estoy enojado. Yo estoy feliz. Queridos hermanos, miren lo que la palabra de Dios dice en Lucas, capítulo 9, verso 1. Y juntando a sus 12 discípulos, les dio virtud, les dio poder, ¿ya?, y autoridad sobre todos los demonios y que sanasen enfermedades. Oiga, Jesús reunió a todos sus discípulos, a los 12. ¿Cuántos discípulos de Jesús hay aquí? Amén. Queridos hermanos, dice que los reunió, le dio poder y autoridad sobre los demonios y que sanasen a todos los que estaban enfermos. Oiga, eso es una de las cualidades, una de las herramientas que Dios te da. Siempre te digo, anímate a orar por otros. No, porque por ahí de repente el demonio se salta a mi cuerpo. No va a saltar a tu cuerpo. Ahora, si tú ya estás patas para arriba, si tienes doble vida, bueno, puede ser. Pero, querido hermano, Dios te ha capacitado para que tú puedas hablarle a otros y orar por ellos. Oiga, yo cuando empecé a hacer evangelismo, estoy hablando ya hace más de 15 años, yo tampoco sabía. Y me acuerdo que un día el grupo de evangelismo salía con su parlante a una plaza, a un parque allá en Argentina, de nuestra iglesia, y yo me acuerdo que ellos volvían a la iglesia y yo entraba a la iglesia. Y cuando los vine a leer, me gocé y dije, hermano,
ocasión que ustedes estén saliendo a evangelizar y a predicar de Cristo. ¿Para qué dije eso? Me dijeron, qué bueno, hermano, luego sábado vienes tú también. Dije, madre mía. Bueno, está bien. Mire, yo esa semana ayuné, oré, leí la escritura, agarré, me acuerdo que veía los videos de Gigi Ávila, anotaba cuando él hacía la oración, cómo él oraba, cómo oraba por los perdidos. Lo anotaba todo y iba ahí practicando, ensayaba, me paraba en el espejo y miraba y decía, así dice el Señor y tanta cosa. Ustedes pueden creer que llegó el sábado, estuve ahí parado, pero como un roble, si yo lo veía al diablo, lo agarraba una patada y le volaba la cabeza. Y cuando me dice, hermano, qué bendición, vamos al parque. Me acercaba al parque y de repente mis piernas me comenzaban a temblar. Me olvidé de cómo iba a orar, me olvidé de la palabra que iba a predicar, me olvidé de todo. Y en ese momento buscaba en mi Biblia las hojas las había dejado en mi casa. ¿Qué hago? Decía yo. Y en ese momento veía que cada uno tenía 10 minutos. 10 minutos para que contara su testimonio. Yo iba a contar mi testimonio, pero yo ya había hecho mi sermón, no sé cómo era mi sermón en ese entonces, pero estaba decidido. Y en ese momento veía que uno hablaba y movía los brazos y esto y lo otro, y decía yo, ¿cómo me paro? Me paro así, levanto la mano, señalo. Y cuando me dan el micrófono, queridos hermanos, no sé qué me pasó, pero yo sentí que me metió un fuego por la cabeza y empecé a testificar lo que Jesús había hecho con mi vida. Y me acuerdo que dije este versículo. Dije, acercaos a Dios mientras Él esté cercano, que está en Isaías. Y empecé a testificar lo que Dios había hecho conmigo. Y cuando me di cuenta, mi tío en ese entonces me había regalado una Biblia tan gruesa que si yo se la tiraba al diablo, yo lo mataba. Y levanté esa Biblia pesada y dije, aquí está la solución para tu problema. Este libro que está en mi mano tiene el poder para cambiar tu vida. Y al rato veo que ya me querían quitar el micrófono porque estaba hablando mucho, me había pasado 10 minutos. Pero me había encendido, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo en ese momento vino a dar testimonio de que lo que yo hablaba era real, querido hermano. Por eso, anímense a hablarle a otros de Jesucristo. No teman ni tengan vergüenza. A veces nosotros tenemos miedo de que nos puedan decir algo, o nos puedan decir alguna grosería, o nos puedan levantar la mano. Peor si al que vas a predicar mide 2 metros y tiene cara de enojado. O a veces tienes vergüenza de que te silencien, o que te digan, ¿sabes qué? A mí no me interesa. Y eso es una de las cosas que el enemigo juega con eso. Queridos hermanos, la Biblia dice, el que acepta y es bautizado será salvo, y el que no, será condenado. Queridos hermanos, nuestro trabajo es hablarle a otros de Cristo. Si ellos no quieren saber nada, allá ellos con Dios. Pero a mí Dios nunca me va a decir, tú no le hablaste a Él. Yo sí le hablé, pero Él no quiso. O a veces tú le hablas a esa persona y esa persona te dice que no. Pero llega un momento que esa persona, con otra, o en una situación difícil, termina en la iglesia. O termina aceptando a Jesús. Pero tú sembraste palabras sobre su vida. Querido hermano, hay ese respaldo de Dios sobre nosotros. Lucas 10:17, cuando Jesús le dice a sus discípulos, vayan y prediquen, vayan y testifiquen. La Biblia dice en Lucas 10:17, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se sujetan en tu nombre. Todo lo que ellos iban a hacer a Jesús, ellos salieron, fueron y lo hicieron. Y el respaldo de Dios estaba sobre ellos. Y ellos veían, de la manera que Jesús expulsaba a los demonios y sanaba a los enfermos, de la misma manera Dios lo hacía a través de ellos. Querido hermano, el día que tú te animes a hablarle a alguien de Cristo y veas que las lágrimas comienzan a brotar de sus ojos, el día que tú te animes a orar por otros y en el momento que tú oras veas cómo Dios los sana, en el momento que tú ores por una persona que esté poseída por un demonio y el demonio sale y la persona es libre, querido hermano, tú vas a ir por todo. ¿Por qué? Porque es como el dulce. Cuando tú pruebas un dulce y te gusta, vas por más y vas por más. Y eso es lo que la fe hace con nosotros, que nos empuja y nos desafía para ir por más, querido hermano. Oiga, dice 2, las señales solo seguirán al que cree. Las señales que acabamos de leer en el verso 17, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño.
Dice, sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Oiga, para eso tú necesitas creer. No en que tú lo puedes hacer, sino creer que en Dios, que todo lo puede, está en ti. Y a través de Él tú lo vas a hacer. Querido, ese poder y autoridad no solo es para los 5 ministerios de Dios. ¿Cuáles son los 5 ministerios? Está el pastorado, está el apostolado, el profeta, el maestro y el evangelista. A veces nosotros pensamos de que solamente a esos ministros le van a seguir las señales. Y no es así, querido. La señal dice que le va a seguir a todo aquel que cree. Quizás tú no eres pastor, quizás tú no eres evangelista, quizás tú no eres apóstol, profeta o maestro. Pero si tú le crees a Dios, oiga, esas señales que la Biblia dice en Marcos, te van a seguir. Y tú con tus ojos lo vas a ver, querido hermano. Es para cualquier creyente nacido de nuevo. Hace mucho tiempo leí uno de los libros de Benny Hinn. Y él dice que hablaba del poder de la resurrección. Y dice que en el lugar donde él estaba, en plena oración, una persona que había llegado enfermo o una enfermedad terminal, en plena reunión, ese hombre muere. Y cuando lo están asistiendo a la persona, dice que hubo un momento de la oración que él ni siquiera fue y oró por él, sino que la oración fue masiva en general. Dice que ese que había muerto vuelve a la vida. Y ese día había gente que se había entregado al Señor por primera vez. Y entre esa gente había un morenito que para todos lados se movía con la bicicleta. Dice que él, cuando salió de esa reunión, él creyó en ese poder de la resurrección de Cristo. Y dice que fue por toda la aldea buscando un muerto para poder orarle para que ese muerto pueda resucitar. ¿Y qué creen, queridos hermanos? Él oró por un muerto y ese muerto resucitó. ¿Por qué? Porque solamente le había creído a Dios que lo podía hacer a través de su vida. Y él tenía un día de creyente, nacido de nuevo. Queridos hermanos, ¿cuántos de nosotros aquí ya tenemos más de un año en el camino del Señor? ¿Cuántos muertos hemos resucitado? Yo todavía, yo oraba y se morían al contrario. A veces entre broma me decía, ¿por qué no oras a mi suegra? A ver si se va con el Señor. Y esas cosas a mí me frustraban, porque yo había entendido que Dios me había llamado para orar por los enfermos y los enfermos iban a ser sanos. Pero cuando yo empecé, le oraba a los enfermos y los enfermos, créanme, que se morían. Llegó un momento donde yo me frustraba, pero le doy gracias al Espíritu Santo que Él, siempre en el momento que yo me quería tirar para abajo, porque es feo de que tú le ores, que vas con toda la fe a orarle por la persona, sientes en tu corazón que Dios va a hacer algo con esa persona, a la semana siguiente la persona murió. Pero el Espíritu Santo, en los momentos que el diablo me decía, esto no es para ti, déjalo, dedícate a otra cosa. El Espíritu Santo hablando a mi corazón, diciendo, Él ahora está conmigo. Llegaste en el momento justo. Queridos hermanos, esa persona, cuando lo conocí, o a las personas que lloré, lo conocí, primero los hice que aceptaran a Jesús en su corazón, que se arrepintieran de sus pecados, oraba por ellos, y Dios decidía llevárselos. Ahora cuando oro no se muere, al contrario, así que no tenga miedo cuando yo vaya a orar y decir, no, por favor, a mí no me ore, quiero seguir viviendo. Queridos hermanos, ¿en quién has creído? ¿En quién hemos creído? ¿En un Dios histórico o en un Dios vivo? ¿Cómo es esto, hermano? El Dios histórico es lo que la Biblia nos cuenta, lo que otros nos cuentan. Queridos hermanos, pero el Dios del cual yo les predico es un Dios que está vivo, que Él sigue sanando, que Él sigue libertando, que Él sigue manifestándose, que Él sigue transformando, cambiando las vidas. Ese es el Dios que nosotros seguimos y que tenemos, un Dios vivo. Y muchos de los que están aquí han tenido esa experiencia porque han recibido sanidad en sus cuerpos, han recibido libertad en su alma, han recibido provisión del Señor. Y como dice la palabra del Señor, clama a mí y yo responderé. Y muchas veces ustedes seguramente han estado en una situación difícil y han dicho, Señor, ayúdame. Y la mano de Dios se ha manifestado con esa ayuda sobre ustedes. Entonces tenemos un Dios vivo, querido hermano. Y toda la persona le puede decir, yo tengo un Dios vivo. ¿Dónde está? Vive en mi corazón. Si puedes abrir mi pecho, lo vas a sacar. Querido hermano, Dios respalda cada palabra que sale de tu boca. 3. Es necesaria la fe, querido hermano. Es necesaria la fe para que tú puedas moverte en estas señales. Oigan, la incredulidad, bien, la incredulidad es lo contrario a la fe.
La incredulidad es lo contrario, lo opuesto a la fe. ¿Y qué es lo que trae la incredulidad? Trae temores, trae vergüenza, trae inseguridad. Eso es lo que la incredulidad trae a nuestras vidas. Nos hace inseguros. Y una persona insegura duda de lo que la Biblia dice. Teme a lo que le puedan decir. Oiga, yo he aprendido y le doy gracias a Dios por haberme permitido conocer gente que ha edificado mi vida, que me han ayudado a crecer en la fe. Y siempre me ha animado a orar por la gente enferma. He hecho la oración y ahí mismo he dicho, vengan los que han sido sanados. Yo sé que Dios los ha sanado y algunas veces Dios me ha dado palabra de ciencia y he podido decir el nombre de la persona y la ropa que la persona tiene puesta, que pase adelante que Dios le ha sanado. Y hasta he podido decir de qué Dios la ha sanado o lo ha sanado. Y la persona ha pasado. Querido hermano, pero hay gente, hay cristianos, lastimosamente hay hermanos que tienen ese temor de hacerlo. ¿Por qué? Porque prefieren cuidar su reputación. A que la gente diga, él dice algo, pero no lo vemos. Querido hermano, si nosotros nos vamos a preocupar en cuidar la reputación que tenemos del gran predicador, del gran orador, del gran evangelista, pastor, profeta, apóstol o maestro, oiga, nuestra vida, perdónenme la expresión, va a ser miserable. Porque si nosotros creemos en Jesús, la palabra misma dice, esas señales nos van a seguir. Por eso tenemos que tener fe. Y si hay incredulidad, tenemos que erradicarla de nuestras vidas, queridos hermanos. Oiga, la fe tiene que estar instalada en el corazón. No puede estar instalada en la mente. Porque si está instalada en tu mente, cualquier cosa te la va a mover. Cualquier cosa te la va a sacar. Cualquier marea, tempestad o tormenta te va a llevar a que te escondas debajo de tu cama. Pero si la fe la tienes instalada en tu corazón, querido hermano, va a llover, el sol te va a quemar, la tempestad, las lluvias torrenciales, la marea va a querer hundir tu barca, pero tú vas a seguir firme creyendo en tu corazón que el Dios que en una ocasión te sanó lo puede hacer nuevamente, contigo y con otros. Querido hermano, la fe tiene que estar instalada en mi corazón. Nada va a poder cambiar eso porque yo ya lo he creído en mi corazón. Queridos hermanos, les cuento un testimonio. El día de la campaña, donde hicieron una pre-campaña sobre el evento que va a haber en la cruzada, nosotros conocemos a nuestra mascota llamada Abisail. Amamos mucho a nuestra mascota. Y él se contagió de unos hongos, lo llevamos al veterinario, pudo salir bien de eso. Después, al tiempo, le comenzaron a brotar unas heridas, unas ampollas que se rascaba y se lastimaba. Le hemos orado, le hemos ungido, tanto a Mercedes como yo. Y hemos ido creyéndole al Señor que lo puede sanar. Le hemos llevado al veterinario. Le hicieron un tratamiento, le duró un mes y volvió. Yo le decía a Mercedes hablando, le decía, no sé, pero yo creo que esto es algo que creo que el enemigo está haciendo para distraernos y ocuparnos más de lo que nos está pasando, de lo que nos tenemos que ocupar verdaderamente en Cristo. El día de la campaña, Mercedes llevó un pañuelo que usa Abisail. Y cuando estaba orando los hermanos del comité que han venido de Estados Unidos, el predicador, este hermano Jim, se acerca y Mercedes pasa para que le ore. Y le dice, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? Y ella le dice, no, yo quiero recibir más de Dios. Pero también, dice, he traído el pañuelito de mi carrito, que le ha salido esto. Quiero que ore, porque yo creo que Dios me puede sanar. Él agarra, ora, declara, agarra el pañuelo y se lo entrega a Mercedes. Y Mercedes me decía, yo he creído en mi corazón, aquí he creído que Dios ha sanado a Abisail. Oiga, ese día nosotros lo llevamos al veterinario, después lo llevamos al veterinario. Y el veterinario lo ve, a nosotros nos habían dicho que le tenían que hacer un raspaje, un estudio que cuesta una plata. Y entonces lo llevamos a otro veterinario y él lo ve al perro. Nosotros nos habíamos dado cuenta de algo, que los granitos cuando se rascaba se le hacía como una costra, un carozo, y se le salía el pelo en esa parte. Pero notábamos que ahora se le había hecho negra,
como si se estuviera secando, y decía ella, oye, se me hace mal. Y ella me decía, no, yo he creído que Dios lo sana. El veterinario dijo, mira, es por demás que le diga hacer ese estudio de rapada. Vamos a tener una dieta, unas pastillas, y vamos a ver cómo va. Y su aseo médico. Sí, bien, lo estamos haciendo. Pero del sábado al día siguiente y hasta hoy, las partes donde no tenía pelo se le empezó a llenar. El pelo lo tiene brilloso, y eso que no come camote. Y dejó de rascarse. Y ayer se lo contamos al evangelista, al misionero. Y él decía que cuando él oró, decía, la fe de Mercedes y la mía hizo que Dios moviera su mano en favor de Alex. Yo creí que Dios lo sanó, estaba convencido. Y dicho y hecho, querido hermano, si Dios tiene compasión de un perrito, ¿cuánta más compasión tendrá por ti que estás aquejando de alguna enfermedad? ¿Pero por qué no le sano? Fe. Y seguramente hay cosas que tienes que arreglar con Dios. La palabra dice, las señales te van a seguir. Pondrán la mano sobre los enfermos y los sanarán. Querido hermano, si tú no sanas, es porque hay algo que tú tienes que arreglar con Dios. La palabra bien claro dice que Dios los reunió a sus 12, le dio poder y autoridad. Primero dice, para expulsar demonios y para sanar al enfermo. Querido hermano, a veces las enfermedades son causadas por demonios. Y por más que tú ores por sanidad, el demonio sigue ahí. Pero cuando tú lo sacas al demonio, lo expulsas, ¿por qué? Porque le quitas la autoridad legal que tenga en tu cuerpo. Oiga, tú le dices a la enfermedad que se sana, o luego que se sane, luego no se sana. Queridos hermanos, nosotros tenemos que entender que así mi fe sea pequeña, porque seguramente muchos deben estar pensando, pero mi fe es pequeña. Yo no tengo la fe del pastor. He escuchado mucha gente que ha venido a decirme, pastor, usted ore porque usted está más cerca de Dios. Pastor, usted ore porque usted tiene la fe más grande. Querido hermano, así tu fe sea pequeña o grande, no dudes y pon tu fe en acción. Oiga, la primera vez en mi vida que yo vi como una columna que sufría de escoliosis, que tenía la forma de una S, cuando por primera vez vi con mis ojos azules que tengo, cuando vi con mis ojos cómo los huesos, las vertebras comenzaron a moverse y a alinearse de manera correcta en la espalda de una mujer. Cuando en ese mismo momento vi cómo la pierna de esa mujer que por la escoliosis estaba dispareja se empareja con la que estaba larga. Y cómo en ese momento ella expulsa un demonio a través del vómito. Eso yo no lo hubiera visto si yo hubiera sido intimidado por la incredulidad. Porque cuando la mujer me dice, ¿me puede orar? ¿Qué tiene? Pensando que tenía un dolor de cabeza. Me dijo, tengo escoliosis, tengo una pierna más corta que la otra, tengo jaqueca, migraña, insomnio. Y dije, pues ya esta mujer está rota, esta mujer tiene que ir a una escuela de milagros. Y ya me estaba achicando, pero en ese momento me acordé de uno de los hermanos que me enseñó a través de su libro, que cuando la duda quiera venir, repréndele y pon tu fe en acción. Eso hice. Y le dije, hermana, hoy el Señor te sana, le dije. Y cuando oré, con los ojos abiertos, pude ver cómo Dios enderezó a esa mujer. La hizo completamente nueva. Y para la gloria de Dios esa mujer fue sana. Los dolores se fueron para siempre. ¿Por qué? Porque Dios estaba ahí. Y había creído que Dios lo podía hacer a través de mi vida. Yo no soy superior a ustedes. Yo soy igual a ustedes. Todos somos hijos de Dios. No importa si tu fe es pequeña o tu fe es grande. Solamente no dudes y pon esa fe pequeña o grande en acción y vas a ver la gloria de Dios sobre tu vida, querido hermano. Oiga, ya termino mi mensaje. ¿Cómo puedo crecer en mi fe, querido hermano? Pastor, ¿cómo puedo crecer en mi fe? Está todo lindo, está todo hermoso. No sé si la plata me va a alcanzar. Me duele aquí, creo que me ha dado el COVID. Querido hermano, tú tienes que enfrentar a ese gigante. Y ese gigante puede ser la enfermedad, ese gigante puede ser la mentira, ese gigante puede ser la adversidad que puedas tener delante tuyo. Cuando tú lo enfrentes, oiga, no estás solo. Cuando David corrió y se puso en la línea de batalla, él sabía que así como Dios había estado con él en el momento que él mató al oso y al león, cuando fueron por las ovejas de su padre, las cuales estaban bajo la responsabilidad de él, él sabía
que el Espíritu de Dios estaba con él en esos momentos. Y también estaba seguro de que cuando se paraba en la línea de batalla viendo al gigante Goliat, sabía que Dios estaba con él. Querido hermano, y estaba completamente seguro que cuando David agarra la piedra y comienza a moverla y agitarla, pero había un espacio en la frente. Y ahí le dio la piedra. Oiga, yo de chico me ha gustado estar con la onda, con la gomera, cazando pajaritos. Pero era más malo. El pajarito estaba ahí y la piedra se iba por otro lado. Querido hermano, pero cuando tú dejas que Dios te guíe, cuando tú dejas que el Espíritu Santo esté en el asunto, oiga, por más que tú tires para allá, la piedra va a ir y le va a caer al gigante. Tú tienes que correr a la línea de la batalla. ¿Cuál es el gigante que tú tienes que enfrentar? Identifica. Parate en la línea de la batalla y cree que Dios está contigo.